Buenos días, pues nada, continuamos con un nuevo tema. En este caso, continuamos con los aprovechamientos forestales y en este caso tenemos el aprovechamiento corchero. Todos sabéis que es el corcho, pero ahora vamos a estudiar en este tema, pues, de dónde se obtiene el corcho, cómo se obtiene el corcho y de qué especie se extrae el corcho. Pues el corcho se obtiene de un árbol que se llama, pues eso, el alcornoque, Quercus suber. Concretamente, el corcho se obtiene de la corteza del alcornoque. En estos ejemplares podéis ver que se le ha quitado la corteza, o sea, han sido descorchados. Aquí podéis ver un matiz de la zona en la que sí está, que se ha descorchado y la que no, igual que aquí. Aquí tenéis una imagen en la que se aprecia con más detalle, pues el corcho. Como veis, el corcho, la corteza del alcornoque, también se le llama alcorcho suber y se cree que es una adaptación de esta especie a los incendios que son tan comunes en la región mediterránea para defenderse de ellos. Luego hablaremos de las características del corcho y una de ellas es que, bueno, pues que es incombustible, por decirlo de alguna manera. Aquí vemos al microscopio una sección de una lámina de corcho. Como veis, el corcho está formado por células huecas. Bueno, huecas no, realmente están rellenas de gas. Básicamente, principalmente nitrógeno. Son células huecas con paredes casi impermeables que le proporcionan sus excepcionales cualidades físicas, de las que, como digo, hablaremos luego. Pero bueno, volvemos al alcornoque y que es, como hemos dicho antes, el árbol del que se extrae el corcho. Y una pregunta que nos podemos hacer es, ¿realmente qué es el corcho? Pues como se explica aquí, el corcho es el nombre dado a la corteza del alcornoque. Como he dicho antes, también se le llama suber al corcho, la especie Quercus suber, un árbol de la familia de las fagáceas, como la encina, la coscoja o el roble, que se encuentra esencialmente en la región mediterránea. De hecho, solo se distribuye de forma natural en 7 países mediterráneos, principalmente el Mediterráneo occidental. Como veis, aquí dice el corcho en el mundo. Este parece un poquillo, bueno, quizá exagerado, porque hay alcornoque en algunos sitios más que lo que se muestra aquí en este plano. Pero principalmente se centra en esta zona del Mediterráneo. También por la zona del Mediterráneo, por la zona de Grecia, Albania y Croacia, que están, por decirlo de alguna manera, hacia este lado de aquí, como todos sabéis, claro, hay ciertas presencias de alcornoque, pero sobre todo, como veis, es en esta zona, en la que se distribuye principalmente el alcornoque. En la zona de África, pues como veis, en Marruecos, que es esta zona de aquí, en Argelia y Túnez, que son estas zonas de por aquí, ¿vale? Y en Europa, principalmente en Portugal, que ocupa prácticamente todo Portugal, en la costa atlántica francesa, esta zona de aquí, y algo en Italia, y en Córcega y Cerdeña, que son estas zonas de por aquí, algo en Sicilia, y en España, pues como estáis viendo, principalmente en la zona sudoeste, con cierta presencia en Galicia, también un poquito por aquí por esta zona de Gerona, en zonas castellano-leonesas también, y a partir de ahí aparece ya en zonas dispersas, como veis aquí, distintos puntos. Aquí tenemos la zona corchera de Andalucía. Pues como veis, en la Sierra Morena Occidental, pues aquí aparece de forma dispersa, esto aquí un poquito más verde, en Huelva, por esta zona de aquí, bien, tenemos esta zona, la zona de los Cornocales y en Málaga, la serranía de Ronda, también tenemos aquí en Mancha, y en lo que se refiere a Jaén, principalmente en la Sierra Morena Oriental. Aquí parece un poquillo más muy ambicioso, pero se centra principalmente, no sé, en esta zona de por aquí, más. Bueno, pues pasamos a la utilidad y aplicaciones del corcho. Como hemos dicho antes, el corcho está formado por células huecas de paredes casi impermeables y rellenas de un gas principalmente nitrógeno. Está muy estratificada, es decir, está formada por capas, hasta 30 capas por milímetro. Aquí tenemos algunas de las propiedades del corcho.
La primera es baja densidad y ligereza. Las células del corcho tienen el 90% de las células está ocupado por aire. La impermeabilidad. La suberina y las ceras que tienen las paredes celulares del corcho hace que sea prácticamente impermeable a líquidos y gases. Y como mucho, podría hacer que la transferencia de estos líquidos y gases a través del corcho sea muy, muy lento. Otro aspecto es que es tiene muy buen aislamiento acústico. Bueno, el acústico viene aquí. También muy buen aislante térmico. Y uno que no aparece en este cuadro es que es aislante a la electricidad también. No conduce a la electricidad. Tiene una elevada resistencia al movimiento. ¿Esto qué quiere decir? Podríamos decir que le cuesta trabajo deformarse. Eso también está muy relacionado con esto, con la capacidad de amortiguación, elástico, compre- dice compresible, elástico y flexible, duradero, higroscópico, bueno, viene a ser casi como impermeable, 100% natural, 100% natural. Otro que no aparece aquí es que es de difícil composición natural. Esto quiere decir que, bueno, que en la naturaleza prácticamente, bueno, si le aplicamos ciertos tratamientos, se convierte casi totalmente en combustible. Si queremos hablar de los usos del corcho, la principal aplicación, el producto estrella del corcho es este que vemos aquí, el tapón de corcho. De este modo, tenemos tapones de una sola pieza, que esto suele ser para vinos de mayor calidad, multipiezas, como es este, que veis que aquí en medio está como aglomerado y aquí tiene puesto otra pieza. Y este, pues, quizá el de menos calidad, porque es como de aglomerado. Ese se suele utilizar para vinos de mala calidad o para otras cosas que no sean vinos, como por ejemplo tapones de aceiteras que antes sí se utilizaban, o este tipo de cosas. Pero el corcho no es solo para tapones. Hay otro uso del corcho, como por ejemplo, aquí tenéis para pavimentos antideslizantes, una de las cualidades que tiene. Se utiliza para el suelo. También se emplea como pieza o elementos reductores de la vibración, como estas juntas, son juntas de corcho, estas que tenemos aquí, o por ejemplo esta, veis que aquí tiene en medio un relleno de corcho, también antivibración. Se emplea también como paneles aislantes, como hemos dicho antes, tanto acústico como térmico. En la fabricación de ladrillos refractarios es uno de los componentes. Estos son los ladrillos que se emplean para hacer los hornos o las chimeneas también. Esto seguro que lo habéis visto todos. También se emplea para construir las boyas o, bueno, u otras artes de pesca. Y luego tiene muchísimas más aplicaciones, como por ejemplo en el calzado, y no solo esta así tan espectacular. También en esta suela es de corcho, también lo podéis ver aquí. Y en general muchas cosas de artesanía, como estos bolsos. Aquí tenemos otro bolso. Paraguas de corcho, también. Recordáis que era impermeable. Otro ejemplo de paraguas de corcho. Vestidos de corcho y, como digo, muchísimas cosas de artesanía. Como estas que podemos ver por aquí. Pues bueno, si continuamos en los árboles para el descorche, lo primero que tenemos que hablar es del turno de descorche. Turno de descorche. El turno quiere decir cada cuántos años se le saca el corcho al árbol. Pues en el noreste de España, que los crecimientos son un poquito más lentos, se suele descorchar cada 14 o 15 años. En Extremadura, en la Extremadura normalmente unos 10 años. Y en Andalucía lo habitual son 9 o 10 años para sacar el corcho. Cada 9 o 10 años se extraería el corcho. La primera extracción del corcho que se le hace al alcornoque es a partir de que éste tenga una circunferencia de 65 centímetros a una altura de 1,20. Esto quiere decir más o menos un diámetro de sobre unos 20 centímetros. Esa es la dimensión mínima. No quiere decir que si es más grande no se le saque el corcho, el primer corcho, el bornizo.
De hecho, hay árboles que no se han sacado nunca y pueden llegar a tener diámetros mucho mayores de 20 centímetros. Pero en cualquier caso, se denomina bornizo al primer corcho. Como veis, es un corcho de mala calidad, presenta grietas profundas, es muy poroso y muy irregular. Este se suele utilizar para hacer aglomerados, de manera que se pica para confeccionar aglomerados. 9 años después, aquí en Andalucía, o como he dicho antes, 10 años en Extremadura, o 14 o 15 al noreste de España, en cualquier caso, en la siguiente saca ya obtenemos el segundero, que es este corcho que aparece aquí. Como veis, aquí se hizo el corte anteriormente, esta parte de aquí es el bornizo, mucho peor calidad, y aquí el segundero, que ya le damos un puntito más de calidad. Esta parte de aquí, que se denomina espalda, aún aparece bastante agrieteada. Pero bueno, ya va obteniendo un poquito más de calidad. Y a partir de la siguiente extracción, ya tendríamos el que se denomina corcho de reproducción. Un corcho que, como veis, es de mayor calidad, más liso, mucho menos poroso y, y bastante más homogéneo. Aquí veis una muestra de los tres tipos que hemos dicho. Primero el bornizo, grietas muy grandes. El siguiente saca que se le hace, el segundero, que ya es un poquito más fino, menos grietas. Y ya la sucesiva, el de reproducción, que este que tenemos aquí, que es de mayor calidad. Otros corchos que pueden ser de reproducción, pero que son de mala calidad y que se utilizan también para aglomerados, suelen ser las zapatas, que son estos trocitos no sé hasta qué punto se aprecia por aquí, estos trocitos que quedan pegados al suelo, cuando le quita la pana grande esta, el trozo grande, lo que van quedando en el suelo, eso se denomina zapata. También corchos defectuosos, que estén retorcidos, o bien trozos pequeños. Estos se suelen utilizar también para aglomerados. Son de peor calidad. Al aumentar las distintas pelas, cada 9 años, y a aumentar el diámetro de los árboles, pues se aumenta también la altura de descorche. Como veis, estos son de un diámetro pequeño, probablemente bornizos, se ha extraído una parte más pequeña. Van aumentando el diámetro de los árboles y van una pela tras otra pela, pues también se suben más para arriba. También mayor longitud de descorche. Y como veis aquí, pues estos son tienen mayor número de pelas todavía y se va aumentando más todavía la saca, la longitud de saca. Lo normal es que tras 12 o 14 sacas ya comienza a decaer bastante la producción del corcho. Y además se empiezan a acumular heridas y suelen obtenerse corchos de peor calidad. ¿Y cuál es el momento de la extracción del corcho? O sea, la fecha de la pela, que se denomina también. Pues, aunque más o menos hay una época más o menos fija, hay un margen, pero claro, tenéis que tener en cuenta que no es lo mismo los, la climatología o los alcornoques, el sistema de desarrollo que tienen en las zonas de Galicia o la costa catalana o en Andalucía. Por ejemplo, estos que son de las zonas de la serranía de Ronda, pues como veis el ambiente es muy distinto a este que os voy a poner ahora mismo. Estos también son alcornoques, pero son alcornoques de la zona de Galicia. Con esto lo que os quiero decir que la fecha concreta de extraer el corcho varía de una zona a otra en función de la climatología o del ritmo biológico del alcornoque, en función principalmente de eso, de la climatología. Pero lo fundamental para extraer el corcho es lo que se dice que el corcho se da. ¿Qué quiere decir esto de que se da? Pues el corcho se da cuando, como veis en este caso, este señor simplemente presionando con el mango del hacha desprende fácilmente el corcho sin que arrastre la capa madre. La capa madre es lo que queda aquí en el árbol, lo que queda aquí. Esto suele ser más o menos la fecha de entre el 15 de junio y el 15 de septiembre. Y suele hacerse cuando hay actividad vegetativa, verano, y la savia tiene que ser densa para evitar las desecaciones de la capa madre. Y lo que
hay que tener siempre muy en cuenta es que no se ven.